Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Jesús Contreras nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Hola David, excelente este video. El día de ayer vi algún video donde me aparece que en España se está utilizando una tecnología de LG llamada Miraclass en los cines y que ya no usan proyectores. Ojalá nos puedas hablar de esa tecnología en algún video y de si consideras que se dejarán de usar proyectores en los cines y eventualmente en los cines en casa. Gracias. Primero, yo creo que en el cine en casa sí, tarde o temprano van a desaparecer los proyectores, pero definitivamente ese proceso va a ser demasiado paulatino. ¿Por qué? Pues porque ahorita el televisor más grande es más o menos de 100-110 pulgadas, pero la realidad es que siguen siendo pantallas muy pequeñas. Si tú quieres un televisor mucho más grande, pues ya estamos hablando que tienes que pagar por ahí de los $150,000. Entonces, pues el precio por pulgada sigue beneficiando muchísimo a los proyectores, incluso proyectores de gama alta o de los que conocemos como residenciales. Ahora, también hay que decir que estos televisores de 100 pulgadas, tal vez para gente que siempre ha estado en el mundo de los televisores, 100 pulgadas sea demasiado. La realidad es que un televisor de 100 pulgadas sigue siendo pequeño. Yo tengo una pantalla de 120 pulgadas en mi sala de proyección y aún así la pantalla de 120 pulgadas yo considero que es una pantalla pequeña para hacer una pantalla de proyección. Normalmente cuando hablamos de cine en casa que son digamos más formales, normalmente sus pantallas comienzan a partir de las 150 pulgadas. Entonces cuando hablamos de 100, 110 o incluso 120 pulgadas, pues definitivamente estamos en el rango menor de todo el espectro de tamaños que existen allá afuera en cuestión de salas de cine en casa. Pero eventualmente estas pantallas de 200 pulgadas de micro LED pues van a bajar de precio y va a ser lo que se va a implementar en un cine en casa. Ahora, ¿esto mismo va a pasar en los cines? Yo creo que no va a ser el caso. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que hacen cine lo hacen pensando en una proyección. No crean que el proyector solamente es como una limitante tecnológica que hemos tenido durante muchos años, sino que además hay un aspecto de romanticismo. Es la misma razón por la que sigue habiendo 24 cuadros por segundo y va a continuar así durante mucho tiempo. Es más, yo no creo que en algún punto el cine vaya a convertirse en 60 cuadros por segundo. Y ya se va a ver comentarios allá abajo que van a decir: no es cierto David, ya existen las películas a 60 cuadros por segundo. Y no, sé a qué se refieren, a esos videos de YouTube de Spider-Man a 60 FPS en 4K con HDR, pero esas solamente son conversiones. Las películas se graban a 24 cuadros por segundo y allá afuera hay unas cuantas películas que han sido grabadas o filmadas a 60 cuadros por segundo. Ahí tenemos Gemini Man, pero son unas cuantas películas. Realmente el 99.9% de las películas allá afuera están grabadas a 24 cuadros por segundo. Entonces, creo que ese tipo de romanticismo va a seguir haciendo que los proyectores sean la forma en que se vean las películas. Los directores, los cineastas están enamorados de ese tipo de imagen. ¿Por qué? Porque sí, tal vez la imagen de un televisor es muy precisa, pero al mismo tiempo es demasiado brillante. Yo sé que a mucha gente le encanta que sus televisores sean ultra brillantes. A mí en lo particular me cansa demasiado la vista. Yo con una hora y media de ver contenido en un televisor,
ya mis ojos me están pidiendo descansar. En un proyector eso no sucede. Otra cosa que aman los cineastas de los proyectores es esta textura que hay de la imagen. Es muy diferente ver la textura de la imagen en un proyector que la textura de imagen en un televisor. Entonces ese tipo de cosas pues sí terminan afectando al resultado que busca un cineasta. Un cineasta quiere que su película se vea de cierta manera como sabe que se va a ver en una sala de proyección. Una película jamás va a estar optimizada desde su concepción para verse en un televisor. La prioridad es un proyector. Después de ahí se hacen modificaciones para convertirlas en HDR, pero el televisor jamás ha sido la prioridad. Entonces a mí sí me cuesta mucho trabajo ver que en el cine se cambien los proyectores por televisores o pantallas LED normales. Miraclass es justamente ese tipo de tecnología. Es una tecnología de LEDs que pues sí ofrecen una gran calidad de imagen porque los LEDs que utilizan se apagan y se prenden. Entonces, si tú quieres obtener un negro verdadero, lo único que tiene que hacer el LED es apagarse completamente. No es como los televisores QLED de la actualidad, que utilizan una matriz de LED en la parte trasera y se controlan distintas zonas para hacer el efecto de que el negro es totalmente profundo. No, aquí los píxeles son LEDs individuales. Entonces, si tú quieres ver una estrella en un cierto punto, ese LED se va a iluminar de blanco, pero el resto van a estar apagados. Entonces, pues sí es una tecnología que va a dar muchísima calidad. Es, digamos, como el equivalente al OLED, pero sin tener LEDs orgánicos, sino que son LEDs, digamos, mucho más resistentes. Igualmente Samsung tiene su tecnología de micro LED que hace este tipo de pantallas. Ellos también tienen salas de cine que se llaman Onyx, al menos aquí en México. E igualmente es como un televisor gigante y te muestran una película como si estuvieras en la sala de tu casa. Pero ahora, pues este tipo de pantallas también son muy pero muy costosas. En la actualidad solamente se implementan para salas de proyección que son pequeñas. Son salas de cine comerciales, pero son pequeñas en comparación, por ejemplo, a una sala IMAX. Una pantalla de estas en un tamaño de pantalla IMAX, pues sí es muy prohibitivo en cuestión de costo, incluso para una cadena de cine. Entonces, pues yo creo que tal vez vaya a haber un híbrido. En algún punto haya algunas salas con este tipo de pantallas que van a ser más similares a un televisor y por otro lado se van a mantener las salas de proyección. ¿Por qué? Por esta parte del romanticismo. De por sí, por ejemplo, cuando se pasó de el cine análogo al cine digital, pues hubo mucha renuencia y al mismo tiempo pues se tuvieron que hacer muchos desarrollos para que el cine digital se terminara viendo más o menos como el cine análogo. Hasta la fecha sigue sin verse exactamente igual, pero pues ya se han acercado lo suficiente como para que algunos cineastas digan, ok, sí, prefiero grabar en digital, pero porque hay un aspecto muy importante, y en ese caso es la practicidad. La practicidad de que no tienes que estar cargando el filme, puedes ver tus resultados de manera inmediata, no necesitas equipos tan estorbosos como cuando sucedía en el cine análogo. Entonces ahí sí había un beneficio para los estudios, había un recorte de costos. Igualmente el filme costaba. Cada toma de un actor que se equivocaba o que no salía como el director quería, pues tenía un alto costo en cuestión de cómo se estaba filmando. En la actualidad, en el cine digital, pues todas estas memorias, estos discos duros, estas tarjetas, las puedes, digamos, borrar, formatear y volver a utilizar en un futuro. Entonces, pues en ese aspecto, pues los estudios veían un gran incentivo para implementar este tipo de
cámaras, este tipo de proyectores en los cines también. ¿Por qué? Porque antes tenían que mandar todo el rollo de la película para que fuera proyectado, y el costo de logística de transportación a cada sala de cine pues era un costo demasiado alto. Entonces ahí sí había un incentivo demasiado fuerte para que los cines y la industria cinematográfica pasara de análogo a digital. En este caso, pasar de proyectores a televisores, entre comillas, pues el único beneficio en cuestión de costo que le veo es el cambio de las lámparas de proyección. Pero en la actualidad ya muchos proyectores son proyectores láser. Entonces, pues yo veo muy difícil que haya un incentivo para que las salas de cine quieran pasar a este tipo de pantallas que son mucho más costosas. Yo siento que en la actualidad solamente es como una prueba, a ver cómo va funcionando. Y la realidad es que tampoco ha sido un éxito rotundo. Por lo mismo, por ejemplo, aquí en México, pues no hay demasiadas salas Onyx. Sí las hay, pero pues yo no he visto un gran cambio, digamos, de unos 5 años para acá. Entonces, pues yo creo que todo este cambio podría depender de cómo esté la atmósfera, el entorno de la industria cinematográfica. En la actualidad lo veo muy complicado. Y también otro problema que viene con este tipo de pantallas es que hay una mala acústica. Es como si tuvieras tal cual una ventana que refleja sonido. Entonces pues hay algunos pros y contras y hay cosas que todavía se tienen que resolver. Yo en la actualidad diría que estas pantallas, por lo menos en los próximos 20 años, no van a ser, digamos, como el tipo de pantallas que se van a utilizar en todos los cines. Yo creo que van a seguir algunas pruebas. En dado caso, yo creo que lo más probable es que se van a dar cuenta que funcionan como un concepto, pero al final lo van a terminar quitando. ¿Por qué? Porque nuevamente no hay un incentivo para los cines para invertir en este tipo de tecnología. Mejor continúan con sus proyectores y el costo aún así del cambio de lámpara tampoco es exagerado. Entonces pues hay que verlo desde esa perspectiva. Es muy alto el costo de estos televisores que tal vez algunas cadenas de cine digan, híjole, pues me sale, no sé, 70% más barato estarles cambiando las lámparas a los proyectores. Si es el caso, porque ahora, como les digo, hay proyectores láser. Hay que ver cómo va evolucionando esa tecnología y ver si realmente es factible para un cine comercial. Para salas de cine en casa yo creo que tarde o temprano sí va a suceder, solamente que bajen los precios. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.